Jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que gentilmente nos está atendiendo en esta noche aquí en 4 días. Santiago, ¿cómo te va? Buenas noches. Facundo Pastor aquí en 4 días. ¿Cómo andás? Hola Facundo, bien, recién Bueno, llegado, estoy sí. en mi casa. Bueno, dame los últimos detalles de esa reunión, que todos queremos saber bien si se puede contar algo de lo que haya trascendido de esa reunión. En principio, recién dábamos información que todo parece indicar que la cuarentena se va a extender por 2 semanas más, ¿no? Bueno, a ver, hoy nos reunimos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, eh, para analizar puntualmente el tema AMBA, digamos, ¿no? Que es donde hoy está radicado el 95% de los contagios, 96% de los contagios que se vienen dando en estos últimos días son precisamente en esa región de la Argentina, Claro. ¿no? El resto del país ya está en otra etapa o en otra fase, podríamos decir. Ya tiene reanudada mucha cantidad de actividades, actividades productivas, actividades recreativas y actividades de índole comercial incluso. En AMBA claramente es donde tenemos focalizado hoy la problemática de la pandemia y por eso trabajamos en conjunto con el gobierno de la ciudad y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y AMBA a su vez se divide en diferentes realidades. Tenemos realidades productivas que tenemos que ir atendiendo y también tenemos realidades relacionadas al transporte interjurisdiccional, que entonces también tenemos que ir atendiendo, y después también el trabajo puntual que se hace en los barrios populares. A partir de esto y a partir de muchas métricas, no es solamente una métrica, métrica quiero decir que no es solamente los contagios o velocidad de contagios, también hacemos evaluaciones de cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas, cuántas camas de terapia de internación están ocupadas, y en definitiva lo que vamos analizando es, bueno, cuál es el grado de situación que existe hoy en AMBA. Claro. A partir de esto es que durante esta semana nos vamos dando una tarea de monitoreo diario y de teléfono abierto diario para llegar hasta el día viernes, sábado, donde se termina o donde se determina con los datos acumulados hasta ese momento cuáles son los pasos a seguir. Claro. Así que hoy fue más que nada un rastrillaje, ir viendo de estado de situación de cada uno de estos aspectos, también el aspecto de la seguridad, el aspecto de aspectos del transporte, bueno, que ya comenté, que son importantes también tener en cuenta. Es toda una complejidad importante para tener en cuenta, para poder definir luego Claro. cuáles son las herramientas y cuáles son las políticas públicas más adecuadas. Ahora, Santiago, dentro del AMBA, ¿no? Porque ya está claro que creo que todos los argentinos sabemos que hay dos situaciones, la de la zona metropolitana y la del resto del país, que por suerte no tiene las cifras de la zona metropolitana. Ahora, dentro de la zona metropolitana, ¿uno puede empezar a dividir las zonas, a ver si están... Digo, esto no es por andar compitiendo quién está mejor, quién está peor, sino pensando en el mañana, pensando en el futuro. Hoy uno ve las cifras de contagios en Capital y en la provincia de Buenos Aires y ya empiezan de alguna manera a acercarse. ¿Esto ustedes lo analizan de cara a poder tomar decisiones para poder quizás abrir en determinados lugares? Sí, no como zona, porque lo que nosotros tratamos de definir es que la zona es la misma, Claro. ¿no? Nosotros tenemos que actuar en esa zona. Es una zona que desde el punto de vista geográfico o del punto de vista demográfico lo trabajamos como una zona sola, digamos. Claro. Y ahí lo que vamos viendo es que, bueno, tienen accesibilidades diferentes, tienen barrios diferentes, tienen aglomeraciones populares o de sectores de bajos recursos diferentes, y después también tienen actividades productivas diferentes. Entonces ahí lo que estamos viendo es que, bueno, los comercios de barrio de la ciudad de Buenos Aires que se han activado han tenido un buen desempeño, lo mismo del lado de la provincia de Buenos Aires, los comercios de barrio no han generado aglomeraciones. Después también estamos viendo que la experiencia en la provincia de Buenos Aires con respecto a los protocolos para las actividades industriales o para las actividades productivas, incluyendo el transporte de los trabajadores a sus plantas de producción a partir y a cargo de la empresa. Eso ha dado buen resultado, ha hecho funcionar a la empresa, ha cuidado a los trabajadores y no hemos tenido casos también ahí, no ha habido aglomeraciones en el transporte público. Esa es una experiencia que se puede volcar a la ciudad de Buenos Aires también. Es decir, hay un trabajo realmente muy integral, porque hoy lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que
esta pandemia es muy dinámica, esta pandemia tiene consecuencias que nosotros la vemos, no somos necios ni mucho menos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las conductas de la vida cotidiana, pero tratamos, bueno, de ir modificando todas estas cuestiones, pero a medida que tengamos datos ciertos de que podemos avanzar en esa dirección. Claro. Ahora, Santiago, decís, vemos toda la situación. ¿Qué le podrías decir a esta hora de la noche? Mucha gente como vos está terminando su día, algunos volviendo quizás de días difíciles en términos económicos, los que pueden salir volviendo a casa a esta hora. A toda esa gente que está con cansancio, con cansancio psicológico, que está hastiada, que la está pasando mal económicamente, ¿qué le podés decir? Bueno, a ver, lo que nosotros le podemos decir es que estamos trabajando, estamos obviamente ocupándonos todo el tiempo para resolver esa descripción que haces vos, que es algo que también todos lo tenemos, todos lo padecemos, digamos. Nosotros, la cuarentena nos ha, o la pandemia, mejor dicho, nos ha modificado todo nuestro ritmo de vida, pero lo que tenemos que poder identificar es cuál es la causa de esas consecuencias. La causa de esas consecuencias no son la cuarentena o las medidas de cuidado. La causa de esas consecuencias de la cuestión laboral que decías vos o del hartazgo que decías vos, la causa de eso es que hay un virus, que hay una pandemia en la Argentina, claro, y que tenemos que operar y que tenemos que trabajar fuertemente para que no se lleve vidas de argentinos y argentinas. Claro. Tan sencillo como eso. Nosotros tenemos que continuar defendiendo la vida. El presidente siempre ha puesto, el presidente y la gran mayoría del arco político que tiene responsabilidad institucional, vos vas a escuchar que siempre han puesto en un sentido humanitario, en un sentido humanista, cualquier tipo de medida que ha tenido que tomar. Siempre en el centro está la vida, siempre en el centro está el cuidado personal, el cuidado individual, la responsabilidad individual y también la responsabilidad colectiva. Y en esto hay que ser claro, el hecho de haber aplanado en su gran mayoría la curva, el hecho de que en otras provincias no hayan tenido el impacto que hoy está teniendo la zona del AMBA, es parte de un esfuerzo que hemos hecho todos y todas los argentinos y argentinas. Y en este sentido, eso no es un logro del gobierno, ese es un logro de todos nosotros. No habernos enfermado, no tener un familiar enfermo, no estar padeciendo, es parte de que no estar padeciendo como en otras partes del mundo sí sucedió, es gracias a un esfuerzo que hemos hecho todos nosotros, es todos nosotros, los que están a favor y hasta incluso los que están en contra y protestando, claro, pero que siguen de todos modos cumpliendo estas normativas. Claro. Es importante poder y a los que están en contra y están protestando. Después quiero hablar un minutito de lo que pasó el fin de semana. Creo que es importante poder diferenciar, ¿sí?, de aquel reclamo genuino, de ese comerciante. Vos fuiste comerciante, hasta antes de esta responsabilidad tenías un comercio. Me parece que hay que diferenciar de aquellos que por ahí se fanatizan y casi que van a protestar sin saber bien por qué, de aquellos que están obviamente reclamando, y también hay que escucharlos y hay que entender esas realidades. Pero respecto a eso, vos en algún momento hablaste de necios, ¿no? ¿Qué mirada tenés de lo que pasó el fin de semana, sobre todo ahí en el Obelisco, con grupo minoritario, pero que por ahí genera, obviamente, por lo que pasa en las redes sociales, porque se replica, se amplifica en minutitos, y todo el mundo empieza a creer que mucha gente está protestando en contra de algo, y por ahí, bueno, como vos decías, hay mucha más gente cumpliendo que gente protestando también, ¿no? A ver, en primer lugar, yo soy muy respetuoso, somos un gobierno muy respetuoso de cualquier voz que se alce en reclamo o que llame la atención de que no se está atendiendo una demanda, ¿no? Independientemente de que estemos a favor o en contra, independientemente de que yo me guste o no me guste lo que se esté reclamando, lo cierto es que mi responsabilidad como funcionario público es escuchar, claro, y prestar atención. Y eso hacemos nosotros. Por eso nosotros en todo este tiempo fuimos modificando muchas herramientas que estaban destinadas en una dirección y que después se fueron ampliando. Cuando nosotros percibimos que había una gran caída en los ingresos familiares, hicimos el ingreso familiar de emergencia y llegamos a 8.700.000 argentinos y argentinas, y ahora lo ampliamos a 9 millones en una nueva tanda. Cuando percibimos que
Las empresas, producto de también de tener, producto de la pandemia y de tener las persianas cerradas, se les iba a complicar muchísimo pagar y abonar los salarios de sus trabajadores. Entonces desarrollamos una herramienta que llegó y alcanzó a 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, donde la asistencia al trabajo y la producción le fue directamente a los CBU de los trabajadores. Cuando visualizamos que, independientemente de lo que habíamos hecho con el IFE, independientemente de lo que habíamos hecho con el ATP, todavía no le estábamos llegando a ese trabajador independiente, monotributista, autónomo, desarrollamos otra herramienta que fue los créditos a tasa cero, subsidiado por parte del gobierno nacional, por parte del Estado Nacional, con recursos del Estado Nacional, pero con una decisión política del gobierno nacional. En ese sentido, yo te puedo decir que hubo erogaciones con decisiones políticas de 90.000 millones de pesos para la IFE, 55.000 millones de pesos para las ATP, y ahora avanzando en créditos que llegan a 400.000 monotributistas y autónomos en Argentina. Es decir, que nosotros fuimos modificando herramientas que el tiempo fue marcando que eran necesarias. Claro. Ahora, está claro, estamos dispuestos. Está claro, Santiago, que con los comerciantes, pero no me quiero escapar a eso. Dale. Lo que vos decís con respecto a los comerciantes es real, nosotros lo vemos, ahora estamos tratando de ir resolviéndolo. Los comercios en el resto de la Argentina están abiertos. Tenemos un problema porque hoy en el AMBA es donde están radicados la mayor cantidad de casos. Y entonces ahí tenemos que ser muy selectivos con los comercios que se fueron abriendo. Ahora todos los comercios de cercanía están funcionando. Pero luego pasa lo que pasa, que es que producto de la pandemia, bueno, hay una retracción del consumo muy grande. Y eso ya no tenemos muchas herramientas nosotros para modificarla. Claro, pensaba cuando te escuchaba con todas las herramientas, ¿cuánto aguanta un Estado asistiendo y asistiendo? Porque también eso tiene un límite, me parece. Bueno, es en el plazo de la emergencia. Nosotros tenemos el mandato del presidente de aplicar todas las herramientas y todos los recursos necesarios para transitar de la mejor manera este momento de aislamiento, de pandemia, de distanciamiento, y así lo estamos haciendo y así lo estamos llevando adelante. El presidente nos encomendó a que la ayuda llegue y vaya si está llegando, porque cuando uno empieza a ver cuál es el grado de asistencia que ha tenido la Argentina en pandemia, los programas que ha desarrollado en pandemia, ve que hay un Estado activo, que hay un Estado con mucha presencia y que ha avanzado en facultades que eran inimaginables, en facultades que no tenía. Se ha avanzado, por ejemplo, en generar herramientas de crédito y de estímulo para que pymes y productores textiles se reconviertan y empiecen a trabajar en fabricación de barbijo, en fabricación de insumos, en camisolines. Se han hecho, hoy hay una capacidad instalada en Argentina para llegar en 2 meses a 52 millones de barbijos en el país. Creo que esos son datos de una Argentina que sí acompaña con mucha responsabilidad las medidas que se han tenido, que las medidas que se fueron tomando. Claro. Y que por otro lado, bueno, está dispuesta a reconvertirse, está dispuesta a apostar a este país y está dispuesta a seguir produciendo y a no bajar los brazos. ¿Qué les digo yo? Que tengamos esperanza, que acá hay un gobierno que los mira, que acá hay un gobierno que los escucha y que acá hay un gobierno que está dispuesto a corregir lo que haya que corregir. ¿Qué tenés para decir de la oposición? Porque hay, digamos, 3 patas hoy sentadas en la mesa, lo veíamos en la reunión de hace algunos minutos, nación, ciudad y provincia. Y, digamos, las miradas son distintas, incluso fuerzas políticas distintas. Sí, pero creo que acá el presidente hace una buena descripción, sobre todo por el eco que hemos tenido permanentemente. Se ha podido trabajar con aquellos que tienen responsabilidad institucional, independientemente del color político que tengan o del partido político al que representen. Se ha podido trabajar con mucha responsabilidad, porque ponen en el eje al ser humano, ponen en el eje el cuidado de la vida. Entonces, existe ahí realmente un trabajo de emergencia, de administración y gestión de la emergencia que nos encuentra a todos bastante unidos. ¿Pero que crees que hay un sector de la oposición que no pone, que no es tan cuidadosa con el sentido de la vida? No, hay un sector de la oposición que lo que pone son firmas en documentos o en Twitter, pero no pone otra cosa que eso.
te referís a al documento que llevó 300 firmas que llamaron infectadura. ¿Cómo te Sí, me refiero a eso y me refiero a quienes de la oposición se arrogan cierta representación, pero lo cierto es que no están poniendo nada para salir adelante. Nada están poniendo. Por otro lado, veo que sí, hay muchos dirigentes políticos que arriesgan su vida, que arriesgan la salud de su familia, que van al territorio, que visitan las salas, que se comprometen, independientemente del color político. ¿Alguna vez en todo este proceso de que asumiste, te llamó la persona que ocupaba tu cargo anteriormente, que es Marcos Peña? No, nunca. ¿Nunca hablaste con él? No. Después de la gestión, después del traspaso, no. ¿Te llama la atención ese silencio, como el propio silencio del expresidente Macri? Lo que pasa es que si el silencio del expresidente Macri se rompe para decir que a él le preocupa más el populismo que el coronavirus, entonces no está entendiendo nada. Entonces prefiero que siga en silencio, que no lo rompa porque es más valioso ese silencio. Lo suma Ezequiel Spillman con una pregunta para el jefe de gabinete. ¿Cómo te va, Santiago? Te quiero hacer dos consultas. La primera sobre la reunión de hoy, volviendo al comienzo del programa que te preguntaba Facundo. Me contaron que hiciste una exposición vos, que hizo una exposición ciudad, otra provincia. ¿Notaste en los funcionarios de la provincia de Buenos Aires algún indicio de que quieran cerrar un poco más todo lo que tiene que ver con los controles, con inclusive los pasos a la ciudad y la ciudad dejar todo como está? ¿Es un buen análisis o todavía está todo en stand-by, en veremos? No, está todo en evaluación, no en veremos. Veremos parecería que es como que lo vea no sé quién. Claro. No, está todo en evaluación, está todo en periodo de evaluación. Hoy fue una muy buena reunión donde se pusieron a disposición todos los datos que se fueron recabando, donde también fue importante ver que el grado de aceptación de los certificados de circulación que se habían emitido, de cómo había realmente funcionado aquellos que se habían bajado la aplicación o aquellos que tenían el certificado impreso, y todo el mundo realmente que hizo el tránsito interjurisdiccional, que es el que precisa estos certificados fundamentalmente, o que la autoridad así lo solicita, claro. Realmente con mucha responsabilidad la gente lo estaba llevando adelante y lo tenía presente. Ahí tanto el Ministerio de Transporte Nacional como las jurisdicciones provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires trabajan articuladamente en todas las estaciones y lo que plantearon es que realmente en la fiscalización lo que se vio es un alto acatamiento. Claro. Santiago, te vuelvo un minutito al tema económico. ¿Les preocupa que escale el desempleo? Hay algunas cifras dando vuelta que habla de 100.000 puestos de trabajo que se perdieron durante la cuarentena. ¿Les preocupa esto? Claro que siempre nos preocupó la cuestión del empleo. Bueno, cuando estábamos en campaña también lo decíamos. La prioridad del presidente, el discurso del 10 de diciembre fue cómo vamos a parar la caída en la que nos había llevado, a lo que nos había llevado el gobierno de Macri, que era una caída continua con respecto al nivel de empleo, es decir, un aumento del desempleo permanentemente, un aumento del desempleo y la pobreza. Esa es parte de nuestra identidad política, y era parte de los compromisos, es parte de los compromisos que se asumieron, que claramente, bueno, nosotros iniciamos una gestión el 10 de diciembre con ese compromiso, lo revalidó el presidente el 1 de marzo, asumiendo nuevamente ese compromiso, y vino el coronavirus. Y el coronavirus obviamente lo que hace es lo que vemos en el resto del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, acaba de declarar 40 millones de desocupados, tiene, nuevos desocupados. Entonces estamos viendo también ahí que los efectos de la pandemia son graves, son muy graves. Queremos obviamente desarrollar todas las herramientas necesarias para que esto no ocurra en Argentina, que no ocurra muertes, por eso hacemos la cuarentena, y que no haya despidos y contener esa desocupación que se puede, como bien decís, que estamos viendo que en el resto del mundo se está produciendo. Hoy hubo, que en Argentina eso no ocurra. Hoy hubo un mensaje un poco más conciliador hacia el sector empresarial.
allí de Alberto Fernández en la inauguración o ahí en el Hospital Austral? Es que nosotros siempre pensamos que estas alianzas público-privadas son muy promisorias, que las alianzas público-privadas cuando se desarrollan, cuando se piensan y cuando las estimula el bien común, las estimula la buena fe, son alianzas duraderas y son alianzas donde los efectos son efectos que se ven a las claras. El día de hoy el presidente estuvo justamente en un ámbito donde hubo una alianza público-privada para desarrollar para llevar adelante un emprendimiento que es ni más ni menos que la construcción de un hospital solidario para trabajar pura y exclusivamente el coronavirus. Entonces nos parece que eso es muy destacable. Si ahí hay un mensaje hacia el sector privado, sí, hay un mensaje, claramente. El mensaje es que los necesitamos codo a codo y no a los codazos, los necesitamos para sacar el país adelante, para poner a Argentina de pie. Lo vamos a hacer con ellos, con los empresarios que se comprometen con este país. Como aquel empresario cordobés que le ofrecieron 5 veces el precio que Argentina le paga, que el gobierno nacional le paga por los respiradores y decidió no venderlos y decidió seguir vendiéndoselo a la Argentina. A ese empresario cordobés, nosotros le debemos mucho, los argentinos le debemos mucho. Claro, sin duda. Ahora, te preguntaba esto, Santiago, digo, porque en las últimas horas se conocieron declaraciones de algún sector del propio frente, iba a decir la palabra alianza, pero digo, si digo la palabra alianza, creo que Santiago se va. Del propio frente que ustedes integran, diciendo que efectivamente querían avanzar respecto a determinadas acciones de las empresas a las cuales el Estado ayudaba con los ATP. ¿Qué pensás de eso que se dijo, que lo dijo Fernanda Vallejo, que integra tu espacio? Sí, me parece, yo creo que Fernanda luego lo aclaró, eso es parte de una idea, y de una opinión que ella tuvo. ¿Pero qué te parece a vos? Es parte también de un debate internacional, No está alejado de lo que está pasando. El comentario de Fernanda no está alejado a lo que pasó en Alemania, que el gobierno alemán hizo un rescate a la empresa Lufthansa, aerocomercial Lufthansa, una de las empresas líderes aerocomerciales, y a partir de ese rescate económico, el gobierno alemán se quedó con el 20% de las acciones. O sea, ¿no descartás que eso que pueda suceder en la Argentina? Hoy no estamos haciendo rescates de esas características en Argentina. Lo que nosotros asumimos es el compromiso de pagar a 2,5 millones de trabajadores el 50% del sueldo, pero va directamente al CBU de los trabajadores. Claro, va directamente al trabajador y no a la empresa, pero digo, no está en la idea, en el debate interno del gobierno, avanzar contra determinados sectores privados en ese sentido. Y mirá, si yo tendría que aplicar eso, teniendo en cuenta que el 99% de los que accedieron al ATP son pymes, yo me quedaría con una participación en las pymes. No suena algo que tenga que ver con este debate. Este debate tiene que ver con las grandes empresas, y cuando el Estado hace un rescate económico de una gran empresa, tiene la posibilidad de reclamar cierto paquete accionario. En este caso, con las ATP, en realidad lo que hacemos es si se quiere, asumir un compromiso o resolver un compromiso que tenía el empleador, y el Estado hace un aporte en ese sentido, pero el 96% de los que están en ATP no son grandes empresas que tienen, el 96% son empresas de menos de 25 trabajadores. Claro, ahí está el dato. Sí se está evaluando lo del impuesto a la riqueza. Que no sería un impuesto, es un aporte extraordinario en un momento extraordinario. Otro debate que está en el mundo, cómo las grandes fortunas también acceden a hacer un aporte extraordinario en un momento extraordinario, donde el capitalismo, donde la especulación financiera, donde el capitalismo financiero está en crisis y entra en crisis. Bueno, ¿cuál es la nueva arquitectura institucional para el concierto global, pero también cuál es la nueva arquitectura institucional para la Argentina? Y en esa nueva arquitectura, bueno, ¿qué estamos dispuestos cada uno a aportar? Me parece que ese es un debate global hoy.
Sí. Y otro debate, Santiago, tiene que ver con una reforma impositiva, quizá para el año que viene, no lo veo ahora en medio del contexto de la crisis, ¿no? Pero quizá con el presupuesto 2021. Bueno, el presidente nos ha dado la instrucción de comenzar a trabajar y a pensar cuáles son los cambios que debería tener el sistema tributario argentino y así que así lo haremos, así ya Claro. hay un equipo trabajando en eso, pero como bien decís, esa es una tarea compleja y es una tarea que también precisa de consensos en las cámaras, en ambas cámaras, con lo cual lo trabajaremos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. A ver si estoy bien en el término conceptual. ¿Te imaginás a partir del lunes una cuarentena más oxigenada? ¿Fue un concepto que se utilizó allí adentro en la reunión? No, oxigenado nada No. se usó, pero... ¿No? ¿Pero algo parecido? No, la primera vez que lo escucho, pero bueno. Oxígeno, justo. Justo oxígeno, además. Oxigenar Pastor. un poco, digo, darle un poco de oxígeno a la cuarentena. ¿O te No, imaginás se entiende, una cuarentena sí. más dura? A ver, yo lo que imagino es también sincerar el interior, sincerar desde el interior de la provincia de Buenos Aires Sí. hasta todo el interior de la Argentina. Hay provincias que nunca registraron casos, hay provincias que tuvieron 4 o 5 casos, hay más de 19 provincias que no tienen casos hace 14 días. Tienen un nivel de actividad y de excepciones que fuimos sacando nosotros desde jefatura de gabinete, porque así el DNU del presidente lo indica, que el jefe de gabinete es quien debe ir aprobando las excepciones que se van presentando, donde ya hay actividades recreativas, donde ya hay actividades gastronómicas, bueno, ni que hablar de las actividades productivas, industriales, comerciales. A ver, entonces me parece que es importante poder pensar más allá del AMBA, más allá del centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Me parece que tenemos que poder pensarlo. Y cuando uno levanta los ojos y ve la inmensidad de la Argentina, el 8º país más grande del mundo, ve que claramente tiene que tener Claro. distintas normas, porque si no es muy injusto. Bueno, mira, te leo acá título del portal Infobae. Cuarentena se va a mantener en AMBA, pero analizan medidas para oxigenarla. Digo, porque me parece que hay alguna fuente que habló de oxigenarla. Título central de Clarín, seguirá, pero buscan medidas para oxigenarla. No sé quién habrá hablado. ¿Se habló de oxígeno dentro de la reunión? No, por eso, pero bueno, las declaraciones, viste, no podemos manejar todo eso. Claro, pero ¿te imaginás una cuarentena más dura o menos dura a partir del lunes? No, me imagino cambios, pero bueno... Pero cambios con flexibilizaciones. Yo te puedo hablar también con los casos de hoy, con la economía de hoy. Claro. Esto es muy dinámico. El viernes por ahí tenemos Seguro. Lamentablemente un pico y vos me vas a estar diciendo, pero Cafiero hace menos de 4 días me dijiste otra cosa. Y la verdad es que esto es así de dinámico, no solo en Argentina, no es parte de una imprevisión, es así en el mundo. Cuando uno ve el mundo ve que hubo avances y retrocesos en todos lados, todos lados. Y donde no hubo avances y retrocesos fue porque no hubo decisión política. Y esa escasez de decisión política lo único que trajo es más muerte y más retracción de la actividad económica. Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que el camino fue el adecuado. Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que tener un presidente que ha tomado las decisiones a tiempo, tener un presidente que ha convocado a los gobernadores, tener un presidente que ha trabajado con los gobernadores independientemente de su color político, ha hecho que la Argentina esté unida a la hora de trabajar y a la hora de enfrentar el coronavirus. Me parece que eso es lo central y eso es lo que también hace que los argentinos y las argentinas nos sintamos con mucha confianza, con mucha esperanza de que vamos por el camino y que estamos haciendo lo correcto. Santiago, 2 finales y te prometemos ya liberarte porque ha sido una entrevista extensa. El tema de la deuda. Sí, hace algunos minutitos Guzmán dijo que el margen que queda para enmendar la oferta es escaso, que los bonistas sienten que todavía falta un poco más, pero que el gobierno argentino tiene esto para ofrecer. ¿Qué nos puede responder? A ver, que el equipo de Guzmán, que Martín sobre todo, viene trabajando con muchísima responsabilidad y con mucha discreción con respecto al tratamiento de la deuda, con respecto a la reestructuración que está en marcha o a la negociación de la reestructuración.
Y la verdad que yo no quisiera agregar mucho más. Yo confío mucho en lo que Martín está haciendo. Hoy también estamos en plazos donde hay confidencialidad en el tratamiento de la información, así que prefiero respetarlos. Bien, bien, bien. Y te pregunto, hablando de confidencialidad, de algo que justamente no sucedió en las últimas horas, se conocieron detalles del espionaje o del presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. La AFI formalmente, hay una intervención de por medio, presentó una denuncia, se están empezando a conocer más detalles. ¿Qué reflexión te merece que se haya utilizado la Agencia Federal de Inteligencia, según lo que denuncian, para hacer espionaje político, incluso a estructuras partidarias? Bueno, para nosotros es central poner en eje lo que el presidente se comprometió el 10 de diciembre, que fue que este sótano de la democracia deje de funcionar como venía funcionando, que este sótano de la democracia, donde aparentemente no había ni ley ni orden que lo pueda reglar, encuentre un sendero democrático, encuentre un sendero en la democracia, encuentre un sendero de acción, que son acciones que evidentemente tiene que llevar adelante la agencia de inteligencia, pero que la tiene que llevar dentro de un marco democrático, con reglas claras, con recursos claros. Nosotros, por ejemplo, parte de lo que el presidente en su momento nos encomendó fue, bueno, avanzar en la intervención, modificar el artículo 4 de la ley de inteligencia, que es la interrelación que tenía la agencia de inteligencia con el Poder Judicial, y después, por otro lado, transparentar los recursos de los gastos reservados. Bueno, yo lo que hice fue hacer eso. A mí me tocó, producto de estos mal llamados superpoderes, sino que es la capacidad de poder mover partidas, es de capturar recursos que antes se usaban en estos gastos reservados que nadie sabe, o que uno puede intuir, pero es difícil después probarlo, obviamente. Capturar de esos gastos reservados 77 millones de pesos y direccionarlos directamente a la lucha contra la pandemia. Claro. Direccionarlos a los médicos, un programa de médicos comunitarios que están a lo largo y a lo ancho del país, y direccionar también esos recursos a las 5 instituciones que están haciendo investigación y desarrollo de los test rápidos. ¿Te llamó la atención la denuncia? No, porque la función que tiene y la manda que tiene quien está al frente de la intervención es que cualquier cosa que encuentre no tiene que buscar ningún tipo de atajo político, sino que lo tiene que presentar directamente en la justicia. Claro, pero por eso te digo, ¿te llamó la atención? Sí. No, a mí me alegró enterarme por los diarios. Me alegró enterarme por los diarios. ¿Pero te llamó la atención las prácticas que están denunciadas, las prácticas de la gestión anterior? Que se investigue, que se investigue. La investigación no implica culpabilidad, implica una posibilidad de delito. Bueno, que se investigue si ese delito se cometió o no. Y van a cambiar la ley de inteligencia, Cafiero, ¿no? Tengo entendido. ¿O había Tenemos un proyecto, sí, queremos trabajar con ambas cámaras en un proyecto que parta de esto, que transparente, que parta de una idea concreta con una Argentina que ya eligió qué tipo de agencia de inteligencia quiere. Claro, claro. A ver, la agencia, a ver, uno de los primeros decretos de Macri fue volver a los gastos reservados en la AFI. Uno de los primeros decretos de Alberto Fernández fue intervenir la AFI y transparentar los gastos reservados. Esa prioridad, ese cambio de prioridad es lo que la Argentina votó. Para eso nos votaron el 27 de octubre, a Alberto y a Cristina, y realmente es el mandato popular que tenemos nosotros. Claro. Y nosotros lo vamos a cumplir. Claro. Dicho sea de paso, ya que la nombraste, ¿cómo está la relación entre Cristina y Alberto? Óptima, como siempre. Son amigos entrañables, que discuten, pero que se llevan muy bien y que tienen el mismo objetivo, o sea, poner a la Argentina de pie. Bien. Santiago, muchísimas gracias por habernos brindado estos ya casi 40 minutos. 40 minutos. Gracias, con varios títulos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Santiago Cafiero.